Bienvenidos. El tema de hoy es una advertencia acerca de las genealogías interminables. Una cosa que está haciendo la gente judaizante es buscar la identidad israelita en los discípulos que los siguen sectariamente, pensando a cuál de las 10 tribus perdidas de Israel pertenece cada uno. La cita bíblica que ellos toman para justificar esto la extraen de Mateo capítulo 15, verso 24, donde Jesús le dice a una mujer cananea: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para sacar a luz esto, estamos obligados a investigar todo el contexto. Leamos Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, que dice: y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Impresionante. Antes de escudriñar este texto, como los judaizantes están complicando con sus interpretaciones privadas la palabra de Dios, vamos a tener que hacer un recuento sobre el reino de Israel. Recordemos que el reino de Israel fue dividido en dos partes por el pecado de Salomón. La caída de Salomón se atribuye a varias de sus malas decisiones que él tomó contra lo establecido por Dios. A pesar de que Salomón alcanzó el cenit de los éxitos en sabiduría, riqueza y fama y prestigio internacional bajo la bendición divina, terminó sus 40 años de reinado bajo augurios de fracaso. La verdad de la cuestión es que Salomón, que jugó el papel más destacado en la dedicación del templo, se apartase al final de la devoción que con todo el corazón había dedicado a Dios. Esta es una experiencia paralela a la de Israel en el desierto tras la construcción del tabernáculo. También Salomón rompió el mismísimo primer mandamiento por su política de permitir la adoración de los ídolos y su culto en la propia Jerusalén. Puede verse en Primera de Reyes capítulo 11, verso 9 al 13. Los dos reinos divididos que surgieron tras la muerte de Salomón son comúnmente conocidos y diferenciados por los apelativos de el Reino del Norte y el Reino del Sur. Las designaciones bíblicas comunes para estos dos reinos son Israel o el Reino de Israel, con 10 tribus al norte, y Judá o Reino de Judá, con 2 tribus al sur. Estos dos reinos no siguieron plenamente los mandamientos de Dios y finalmente ambos se olvidaron de la ley de Moisés. De los dos pueblos, el reino del norte ofendió a Dios en forma más consistente durante ese tiempo. Por eso ellos atrajeron primeramente sobre sí mismos la ira y el juicio de Dios. De donde los dos acontecimientos más importantes de esta era del reino dividido están: primero, la caída de Samaria por los asirios y después la caída de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El año 722 a.C., el reino del norte, con 10 tribus de Israel, fue arrasado por el imperio asirio. Esta gente asesinó,
cautivó y sometió a estas tribus, llevándoselas hacia Asiria. Es muy probable que un gran número de estos se hayan mezclado con los gentiles y que otros fueron más tarde dejados en Samaria para habitarla. Vea Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24 al verso 28. Luego también puede confirmarse lo mismo en Esdras, capítulo 4, verso 2 al 11. Más tarde, por el año 586 a.C., el reino de Judá fue invadido por los babilónicos. La deportación de la gente de estas dos tribus hacia Babilonia duró 70 años y luego fueron regresando a su tierra y reconstruyeron Jerusalén, levantando los muros de la ciudad y la construcción de su templo. Fue así que la monarquía cesó en la nación de Israel, pero no la promesa mesiánica, pues la seguridad que había sido dada a David mediante el profeta Natán constituye el eslabón más importante en la serie de promesas mesiánicas dadas en los tiempos del antiguo pacto. Puede verse también 2 de Samuel, capítulo 7. La orden divina claramente establecía que el trono de David quedaba establecido para siempre. Incluso si la iniquidad y el pecado prevaleciesen en la posteridad de David, como estaba aconteciendo después de Salomón, el Señor temporalmente juzgaría y castigaría, pero no haría perder el derecho de la promesa ni retiraría su merced indefinidamente. Dios prometió a David que el reinado de su dinastía durará por toda la eternidad. De esta manera, la promesa de Dios de una casa para David es cumplida en su totalidad en Jesucristo el Señor. Hasta aquí el recuento de la monarquía de Israel, de esta nación. Y obviamente, en resumen, hemos visto al reino dividido de esta nación, el destino de 10 tribus de Israel y la promesa mesiánica dada a David, que era descendiente de la tribu de Judá. Con esta aclaración ahora nos toca interpretar las palabras de Jesús respecto a quiénes eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted cree que Jesús estaba buscando a 10 tribus que supuestamente desaparecieron 722 años antes de Cristo? Es un error pensar en estas tribus de Israel como perdidas, porque de acuerdo a 2 Crónicas, capítulo 11, verso 13 al 16, tiempo atrás, antes de la invasión del imperio asirio al reino del norte, en los días de Jeroboam y su ruptura inicial con el reino de Judá del sur, es decir, cuando ya se había dividido la nación en 2 reinos, los sacerdotes legítimos y obviamente también los levitas que vivían en esas 10 tribus en el reino del norte, no se agradaron de la idolatría de Jeroboam, que fue el primer rey de ese reino del norte. En ese tiempo, muchos levitas, junto con muchísimos otros, que habían propuesto en sus corazones buscar al Eterno, al Dios de Israel, se mudaron del reino de Israel del norte al reino de Judá del sur. Así que el reino de Judá contenía a muchísimos israelitas de aquellas 10 tribus. Considerando esto, podemos decir que esas 10 tribus en realidad no están perdidas. Y ciertamente tampoco migraron a Gran Bretaña, según algunas teorías israelitas británicas.
No ignoramos que otros se incorporaron en otras culturas y conservaron su cultura judías e identidad en las tierras de su exilio. Sin embargo, a pesar de todo, hoy ninguno de ellos puede decir a cuál tribu pertenece. Pero Dios sabe, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 17, están mencionadas estas tribus y serán llamadas por Dios para la gran evangelización a las naciones del mundo en la época de la gran tribulación que se avecina, cuando la iglesia ya no esté presente. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que entendamos bien la respuesta de Jesús a la cananea. Vemos a Jesús en Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, conversando con una mujer gentil no judía. Ahí Jesús no está informándole nada a la cananea sobre ninguna tribu desaparecida, pues eso sería un absurdo. No obstante, si en realidad Jesús vino a buscar a esas 10 tribus desaparecidas, a Jesús tendría que habérselo ubicado más bien hablando con la mujer samaritana en Samaria, ¿verdad? Por lo tanto, el desafío para la interpretación correcta que tenemos acá dependerá del contexto que tenemos. Usted tiene 2 interrogantes que aclarar, sin embargo. 1. A esas ovejas que están extraviadas por algún lugar en el mundo, hay que buscarlas, y cuando se las encuentra, se les dice, aquí están, por fin, las encontramos. 2. En realidad, esas ovejas estaban viviendo perdidamente, en sus pecados, apartados de la comunión con Dios. Por si acaso, Jesús se refería a este último. En el relato de Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, que dimos lectura ya al inicio, más bien vemos que Jesús tenía una moraleja que instruir a sus discípulos. Notemos lo siguiente. Él declara que primero vino por su pueblo, por Israel, que está viviendo perdidamente. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 nos dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Se entiende que no solo vino por 10 tribus, sino por las 12 tribus de Israel. El peculiar término a los suyos vino, en realidad quiere decir él vino a casa. Jesús había venido a visitar su propiedad personal, afirmando de esta manera su inherente derecho de posesión, pensando que por fin él vino a reinar desde Jerusalén a las naciones con su pueblo Israel. Pero ellos lo rechazaron. Sin embargo, vemos que el Señor Jesús fue aceptado por los samaritanos, de acuerdo a Juan capítulo 4, fue buscado por los gentiles griegos, de acuerdo a Juan capítulo 12, verso 20, y acá por una cananea. No obstante, cuando Jesús le dijo a la cananea que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, él no solo esperaba la reacción que sus palabras ocasionarían en ella, sino en sus discípulos. ¿Cuál sería la respuesta de la mujer cananea y cuál la de sus discípulos? Los pasos que la mujer cananea viene dando acá es asombroso. Primero ella clama diciéndole a Jesús, Señor. No hay duda sobre el señorío de Jesús para esta mujer. Nosotros sabemos que ningún hombre puede llamar a Jesús Señor con la creencia de dependencia de Él, a menos que la fe haya sido hecha por el Espíritu del Señor. Luego le dice a Jesús, Hijo de David. Ella está reconociendo que el Señor Jesús es el Mesías Redentor prometido por Dios. Y que por supuesto es un descendiente directo de David y de la tribu de Judá. Pues Jesús es ese rey que reinaría por la eternidad.
Esta convicción se tiene cuando somos dirigidos por el Espíritu del Señor también. La mujer cananea estaba esperanzada que el Mesías de Israel obre en su necesidad apremiante. Pero Mateo capítulo 15, verso 23 dice que Jesús no les respondió palabra. Mientras la cananea esperaba una respuesta a su lastimoso dolor, rápidamente los discípulos, acercándose a Jesús, les rogaban diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Podríamos decir que por fin la fruta reventó. Salió del corazón de los discípulos su rotundo rechazo por los gentiles. Esa era la condición de la gente de Israel, pues se denota claramente la molestia de ellos por los extranjeros. Jesús al principio escucha en completo silencio el lastimoso ruego de una madre gentil no judía, desesperada por su hija. Después amablemente les recuerda que su ministerio de sanidad es primariamente a Israel, declarando: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dijo a la cananea lo que a la samaritana le dijo también, que en aquel tiempo todos dependerán o todos dependían de Israel en cuanto al Mesías prometido. Con todo y aún así, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, Señor. Ella vino y se postró ante el Señor. Nosotros nos postramos cuando sentimos la presencia de Dios también, y esta mujer está convencida de ello, pero el pueblo de Israel no lo está. Respondiendo Jesús, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer suplica, sin embargo, que incluso los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas que les caen de los hijos de la casa. Ella se dirige a Jesús como Señor, tomando un lugar de fe y humildad, por así decirlo, entre los perrillos, y obtuvo lo que pidió al final. Este episodio prefiguraba la salvación de los gentiles en la era presente. Los gentiles debían esperar que Israel cumpliera su misión, ser luz a las naciones y proclamar al Mesías como rey. Pero la indiferencia de Israel por el Mesías como rey es notoria, e hizo que las migajas del reino de Dios empiecen a caer a otras naciones. Jesús queda conmovido por su fe de esta mujer y sana a su hija. Después de haber sido rechazado por los suyos, el Mesías había insinuado que tendría un ministerio más amplio entre los gentiles y que fue profetizado por Isaías en el capítulo 42, del verso 1 al 4. Esto mismo lo confirma Mateo capítulo 12, verso 18. Hace referencia a esto mismo diciendo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. El Padre hablando del Hijo. Los gentiles conocerían la verdad, y eso estaba ocurriendo. De esta manera, comenzaba ahora un cumplimiento precursor, como el hijo de David rechazado, que socorrió a una mujer no israelita de Fenicia, llamada aquí la región de Tiro y Sidón, por sus principales puertos de mar. Los perrillos eran los gentiles, los no judíos, fuera de los privilegios espirituales judíos por el pan de los hijos. A pesar que los discípulos podían aprender mucho con esta lección, aún era incomprendida por ellos. Esta moraleja de Jesús para con sus discípulos se entiende perfectamente,
Voy a parafrasear el mensaje de Jesús a sus discípulos con las siguientes palabras. A los que ustedes les llaman perrillos, están despertando al reino de Dios, e Israel está entrando en un endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelva. Puede estudiar Romanos capítulo 11, verso 25 al 29. Zacarías capítulo 12, verso 10 también. Está claro que un día Israel deseará ver al Señor. Pues en Mateo capítulo 23, verso 39, Jesús le dijo a su pueblo: porque os digo que desde ahora no me veréis, y hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Han pasado 2000 años de sufrimiento del pueblo de Israel, y vendrá tiempo cuando sufrirá su mayor desgracia. Pero ese día, a su Mesías lo buscarán de todo su corazón. Los judíos siguen llamando a los gentiles Goim, no pueblo, calificativo que mantiene su rechazo por los extranjeros. Por si acaso, eso no lo inventó Jesús, sino que eran ellos los que acostumbraban llamar así a los gentiles desde que existió Israel. Si usted quiere confirmar esto, solo tiene que leer la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 11 al 22. Por lo tanto, espero que usted no se equivoque al pensar que esas ovejas de la casa de Israel se refieren a la desaparición de 10 de las 12 tribus de esa nación. Estos no están perdidos por allí o por allá. Más bien entendemos que la nación de Israel está postergada de acuerdo al misterio del endurecimiento en parte hasta que la plenitud de los gentiles entre y luego todo Israel será salvo, tal como lo enseña Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 11, verso 25 al 26. Entonces, ¿cómo respondemos a aquellos que piensan que las ovejas perdidas de la casa de Israel son un misterio que hay que descubrir? Pues el verdadero conflicto que tiene esa gente es que cree pertenecer a alguna de esas tribus de Israel. Es por este error que esas personas se convierten en los israelitas de esas 10 tribus perdidas, según ellos, de donde la Torá viene a ser la base de sus creencias. Por ejemplo, defenderán aguerridamente el día del reposo, el sábado, ese día específicamente, y no aceptan tampoco ser llamados cristianos, estigmatizándolo esta palabra como gentilicio. ¿Sabe lo que Pablo dice respecto a las genealogías? Él advierte contra esta falsa doctrina en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7, diciéndole: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender de lo que hablan ni de lo que afirman. La preocupación principal de Pablo era que Timoteo no debía permitir a otros difundir otras doctrinas. Timoteo tenía que mantenerse firme contra estas personas difíciles y mandarles que no enseñen diferente doctrina. Estos estaban relacionados con el tipo de legalismo judío que buscaba la justicia a través de la virtud de su ascendencia, basadas en la lectura mística de las genealogías del Antiguo Testamento. Se han descubierto
antiguos escritos judíos que ahondan en estas más complejas genealogías, conectándolas con atrevidas especulaciones sobre misterios espirituales. Ese es un interés obsesivo que busca desplazar la edificación de Dios que es por fe. Con esta explicación, espero que deje de cometer además uno de los peores antisemitismos, a causa de judaizantes que ni siquiera son judíos, gentiles que se atribuyen a sí mismos ser israelitas cuando no lo son. Si quiere insistir con esta falsa enseñanza, tendría que borrar los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. Pero le aconsejo no hacer eso, por las advertencias de la misma Biblia, a no quitar ni aumentar nada a ella. Espero que haya comprendido. Paz de Dios.